Miles de personas a lo largo de estos años me han comentado cómo se han sentido tristes, deprimidas, a veces sienten que no quieren hacer nada en la vida, se sienten culpables, sucias, porque les dijeron que hacían parte de una secta, solamente porque sus creencias religiosas son diferentes a las de que les dijo que eran parte de una secta. O les han hecho creer que son malas personas solo porque no tienen ninguna creencia religiosa en específico. Hoy en Libertad Religiosa para Todos les voy a enseñar por qué es importante que la gente respete nuestras creencias religiosas y por qué es importante que nosotros respetemos las creencias religiosas de los demás. Es un derecho derivado de la libertad religiosa. Empecemos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y empezamos esta lección con nuestro video de enseñanza número 1 en Libertad Religiosa para Todos. Entonces, antes de arrancar un poquito ya en materia, yo les compartía al inicio que he recibido durante estos años miles de casos de personas que se han sentido lastimadas, ofendidas, tristes, deprimidas, porque les han dicho que hacen parte de una secta solamente porque tienen creencias religiosas diferentes a las de quienes dijo que hacían parte de una secta. Y también me he tenido que topar todos estos años con libros de apologética. Apologética es un área de la teología que consiste en aprender a defender las creencias religiosas de uno. Pero entonces lo que yo he visto es que la apologética o la defensa de la fe que se ha venido haciendo estas décadas, no es una verdadera defensa de la fe, porque cuando uno hace verdadera apologética, uno con argumentos, sin faltarle al respeto a nadie, uno sustenta las creencias religiosas que uno tiene. Entonces lo que he visto durante estas décadas es que quienes se dicen apologetas, la mayoría de los casos, en lugar de defender sus creencias, de sustentarlas, lo que hacen es dedicarse a atacar las creencias religiosas de los demás y a tachar como secta las creencias religiosas de otros. Eso no es apologética, eso es faltarle al respeto a las creencias religiosas de los demás. Y eso es vulnerar un derecho religioso. Por eso, para empezar, yo quiero repasar y voy a estar repasando permanentemente el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice lo siguiente, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, que yo después les voy a explicar un poquito qué es eso de público-privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Ese va a ser nuestro derrote. O sea, la libertad religiosa es un derecho universal. O sea, no nos lo pueden prohibir ninguna persona, ninguna institución, ningún grupo de personas, ningún gobierno, ningún país nos puede prohibir elegir las creencias religiosas que queramos profesar, y tampoco nos pueden prohibir cambiar de religión o de creencia religiosa, que eso lo vamos a ver más adelante, más en profundidad. Pero quiero que te grabes este artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está, la libertad religiosa. Para el continente americano, especialmente en América Latina, ese derecho está en el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los gobiernos nos deben garantizar la libertad religiosa. Bien, entonces vamos a desmenuzar todo por un poquito. Mira, yo te decía en el programa número 0, que es el video con el que iniciamos, que existen más de 25 derechos derivados de la libertad religiosa. Cuando uno consulta la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, que es la resolución 3655 de 1981, que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bien, esta declaración, la resolución 3655 del 81,
resolución 3655 del 81, que es la resolución de las Naciones Unidas contra la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos. Entonces, aquí esta resolución nombra, precisamente en el artículo 6, nombra 8 o 9 derechos derivados de la libertad religiosa, pero son muchos más. Y como son muchos más, y es necesario que la gente los conozca, por eso yo escribí, redacté y compilé. O sea, redactar porque saqué cosas que la gente pues no tenía muy claras. Y compilé porque ya teníamos esos derechos en otros lados, porque era necesario ponerlos en orden que la gente los entienda. Entonces, hay un documento que yo quiero, y lo voy a citar permanentemente durante este trabajo, que es la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales. Tú entras a Google y tú googleas y escribes Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales, y ahí te va a aparecer en primer lugar. Esa declaración yo la publiqué, la empecé a distribuir en el año 2011 para que la gente supiera cuáles son todos sus derechos religiosos. Entonces, de ahí vamos a trabajar nuevamente. Entonces, de ahí, precisamente, de la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales, puse un artículo 1. Y el artículo 1 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a que su identidad, creencias, prácticas y afiliación religiosas sean respetadas en público y en privado, y a que no se le agreda en ninguna manera por causa de ellas. O sea, ese es el primer derecho que tenemos, el derecho a que nos respeten nuestras creencias religiosas, o si no tenemos ninguna creencia religiosa, también tenemos derecho a que nos respeten nuestro derecho a no profesar ninguna creencia religiosa si no queremos. Eso es derivado de la libertad religiosa. Y eso hace parte también de tus derechos religiosos. Entonces es importante que tú sepas que es necesario que se respete, porque hace parte de los derechos de la libertad religiosa. Derecho a cambiar de religión, derecho a tener tus creencias, derecho a no tener ninguna creencia. Tú tienes el derecho a que los demás te respetemos tus creencias religiosas. Y aquí viene algo más importante, aquí es donde voy a dar duro. ¿Por qué empecé hablando de los apologetas de hoy día? De la apologética de hoy día, porque no están haciendo apologética. Están agrediendo las creencias religiosas de los demás, diciendo que están defendiendo las propias. Y eso no es apologética. Y uno de los ejercicios que más hacen los apologetas es de referirse a todas las demás creencias religiosas que no sean las creencias religiosas de esa persona, llamándolas secta. Y ese término ha sido muy usado, y ustedes lo ven mucho en internet, y ven que hay ciertos líderes religiosos que en sus predicaciones, en sus publicaciones, se refieren a las creencias religiosas de los demás como secta. Y de ahí es donde viene la consulta que me han hecho, que me han dicho: mira, Rabbi, yo me siento triste, me siento mal, porque me dijeron que yo hago parte de una secta. ¿Y cuál fue el argumento? No, que porque mis creencias religiosas no son las creencias religiosas de esa persona que me dijo que yo hago parte de una secta. Que yo soy una persona mala porque hago parte porque no hago parte de la religión del que me dijo que yo era parte de una secta. Ha pasado esa situación. Entonces, lo he dicho en la academia, lo he dicho en la universidad, en los distintos foros de libertad religiosa a los que me han invitado. Yo he sido muy claro en eso. Y es que hoy día no se puede seguir utilizando el término secta para hablar de las creencias religiosas de los demás. No se puede. ¿Por qué? Porque hoy día el término secta es un descalificativo. Es un término ofensivo para descalificar, por debajear las creencias religiosas de los demás. Hoy día se señala de secta a cualquier grupo religioso, a cualquier creencia religiosa que se quiera presentar en público como un grupo criminal, como un grupo peligroso para la sociedad. Entonces, mira lo malo, lo peligroso que hay del término de secta. Cuando a ti te dicen que haces parte de una secta, te están diciendo que tú eres una persona criminal, que eres una persona malvada. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que quieren presentar. Nos quieren presentar
como sectas, y por derivación nos quieren decir que somos criminales, que somos personas peligrosas para la sociedad, simplemente porque tenemos creencias diferentes a las de los demás. Bueno, yo no voy a negar que sí hay ciertos grupos que tienen conductas criminales. Eso lo hemos visto a través de la historia. Sí conozco ciertos grupos que han tenido conductas criminales en donde el líder religioso ha forzado a sus fieles a cometer delitos, a robar, matar, estafar, a abusar sexualmente de las personas, o es el mismo líder religioso el que abusa sexualmente, el que roba, mata, destruye, y lo enseña eso como parte de sus creencias religiosas. También he conocido algunos grupos en donde el líder de ese grupo le ha dicho a las personas que se tienen que suicidar, se tienen que matar, como fidelidad a las creencias y al líder religioso. Sí hemos tenido ese tipo de grupos, yo no voy a decir que no, porque sí han existido en la sociedad. Pero el hecho de que hayan existido ese tipo de grupos, o que existan ese tipo de grupos, que son demasiado pocos, son casos, digamos, excepcionales, son ya, digamos, son de la regla. Eso no quiere decir que todas las demás comunidades religiosas sean criminales peligrosas de esa manera. Y no es así, porque generalmente las creencias religiosas enseñan a que uno tiene que ser buena persona, que uno tiene que ser una persona honesta, que tiene que ser una persona correcta en la vida, que uno no tiene que hacerle a los demás lo que no quiere que le hagan a uno. Esa es la famosa regla de oro que está en todas las escrituras de todas las religiones. No hay ninguna escritura sagrada que no enseñe eso. Así que uno tiene que respetar a los demás, que uno tiene que no hacer acciones que destruyan a los demás. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza el término secta. Y yo lo insisto, todo aquel que llame secta a otro simplemente porque tiene creencias religiosas diferentes, de hecho esa persona está cometiendo un crimen. Un crimen porque en la Declaración de las Naciones Unidas, la resolución 3655 del 81, dice claramente que ese tipo de señalamientos, de discursos ofensivos contra las personas, simplemente porque tienen creencias religiosas diferentes, esos son crímenes de lesa humanidad. Señalar de secta a una persona, a un grupo de personas, simplemente porque tienen creencias diferentes, eso es un crimen contra la humanidad. Y te lo voy a demostrar. Voy a la resolución 3655 del 81. Resolución 3655 del 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Artículo 3. Escucha esto. Artículo 3. Dice: la discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y enunciados detalladamente en los pactos internacionales de derechos humanos, y como un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones. Más claro no puede ser. Todo aquel que señala a otros de ser secta, simplemente porque tiene creencias religiosas diferentes, esa persona que señala de secta está incurriendo en un crimen de lesa humanidad, en un crimen contra la humanidad, en una violación gravísima a los derechos humanos. Porque así es como la resolución 3655 del 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo 3, lo señala. Ahí está claramente. Entonces, ese es mi mensaje para las personas que se dicen apologetas, que se dicen estudiosos de los fenómenos religiosos. Ya deben acabar con el término ofensivo de secta. No lo usen más. Porque cada vez que ustedes lo usan contra otro grupo de personas, solamente porque tienen creencias religiosas diferentes a las de ustedes, son ustedes los que están incurriendo
en crimen de lesa humanidad, en un crimen contra los derechos humanos. Deben terminar. La verdadera apologética es defender las creencias religiosas de uno con argumentos y sin ofender las creencias religiosas de los demás. Eso es la verdadera apologética. Cuando se salen de ese marco, incurren en violaciones a los derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad. Así que tengan mucho cuidado. No se puede seguir utilizando el término secta. Bórrelo de su lenguaje profesional, de su lenguaje religioso, de su lenguaje para hablar de otras creencias religiosas. Eso debe terminar ya, de una vez. Y vamos a empezar a terminar esos videos, esas lecciones, y yo les voy a dejar tarea. Así que, tarea. Eso, vamos a arrancar. La tarea para esta primera lección. Investiga si en las leyes de tu país existe alguna norma que proteja a las personas, que proteja a los grupos religiosos, que los protejan del acoso, de la calumnia, de la difamación, de la discriminación, de los ataques verbales, solamente por razones de religión. Investiga si en tu país existe alguna ley antidiscriminación. Una ley que proteja a las personas y a los grupos religiosos de estos tipos de ataques verbales, de este tipo de persecuciones, de señalamientos, de actos hostiles por razón de creencias religiosas. Si no lo hay en tu país, sería bueno que te contactaras con las autoridades civiles de tu país, con quienes representan el pueblo en los parlamentos, quienes son diputados, quienes son senadores, congresistas. Contáctate con ellos para que en tu país se promulgue una ley antidiscriminación. Si no la hay en tu país, tú puedes trabajar. Contacta parlamentarios y líderes para que se promulgue en tu país una ley en contra de la discriminación. Y en ese caso específico, que se proteja a las personas, a los grupos religiosos, de la discriminación religiosa. Bueno, listo. Por ahora, esta es la tarea. Espero que les haya gustado. No olviden las tres importantes que siempre voy a finalizar. Primero, comenten. Si lo hacen con respeto, con mucho cariño, sin ofender, esos comentarios van a aparecer y seguramente yo les voy a dar también respuesta. Yo voy a procurar esforzarme por responder todos los comentarios y todos los aportes que ustedes puedan dar a este respecto. Lo segundo es que les invito a que se suscriban a este canal Libertad Religiosa para Todos, porque si ustedes se suscriben me permite avisarles cuando se suba un nuevo video, una nueva lección. Solamente es para eso, ¿sí? Para avisarles en sus correos que se subió una nueva clase, un nuevo video, con una nueva enseñanza sobre libertad religiosa. No es para más, es simplemente para eso. Y de paso, pues me ayudan a mí, me incentivan en ese trabajo. Y pues no olviden, pues regálenme una manito arriba, un like si les gustó esta información. Y además, hay una cuarta, por favor, ayúdenme a compartir este vídeo con las personas que ustedes consideren que necesitan esta información para que defiendan sus derechos religiosos y así tengamos libertad religiosa para todos. Entonces, nos vemos hasta una próxima ocasión y estamos en comunicación. Bendiciones para todas y todos.